encomendarnos al Señor para recibir su palabra en esta noche. Amén. Señor, una vez más, Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Nos permites, Padre, congregarnos en tu nombre. Nos permites llegar a este lugar de reunión, Dios, para aprender más de ti. Y por esa razón, Dios, a ti te damos la gloria y la honra, Dios, en esta noche, Dios. Depositamos, Señor Dios mío, todas nuestras cargas, nuestras necesidades, incluso nuestras preocupaciones. Gracias por esa invitación que tú nos haces, Dios, de que dice tu palabra, que vengamos a ti, todos los que estamos trabajados y cargados, y tú nos harías descansar. Y en esta noche, Dios, Señor, depositamos nuestras cargas en ti, Señor, pidiéndote que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios, y que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra en esta noche, Dios. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú sabes, Señor, lo que está pasando por sus mentes, pero amado Dios, Señor, te pedimos, Señor, que tú los ayudes, que tú los consueles, que tú los confortes, y que seas tú, Señor Dios mío, poniendo de tu presencia sus corazones también, para que ellos puedan recibir tu palabra en esta noche. Si hay algo, Dios, ajeno a nosotros, que los esté perturbando, que les esté quitando la paz, en el nombre de Jesús, ordenamos que todo eso se vaya en este momento, porque no tiene gobierno ni autoridad sobre nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, continuamos con nuestra serie de el origen de la Biblia. Y estamos viendo ahorita cómo fue dada la Biblia. Cómo es que tú y yo tenemos este libro, ¿verdad? La Biblia significa libros. ¿Cómo es que tenemos estos libros? Y siempre les he dicho a todos ustedes desde que comenzamos esta enseñanza, tienes que estar preparado para presentar defensa cuando alguien te pregunte respecto a tu fe. Oye, ¿y por qué crees en la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién es el autor? Oye, pues si dicen que fueron hombres que escribieron la Biblia. Son preguntas que la gente te puede hacer. Y si tú no sabes qué responderles, te va a convencer un testigo de Jehová, un mormón. Pero tenemos que estar preparados para presentar defensa cuando alguien nos pregunte respecto a nuestra fe. Entonces, la Biblia contiene 66 libros, 27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. La Biblia, este libro, es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para exhortar al hombre de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué viene en la Biblia, contiene todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? Perfeccionarnos. Evidentemente nadie va a alcanzar la perfección, pero si tú te preguntas cómo era tu vida hace un año, ¿en qué lugar estuvieras hace un año en vez de estar aquí? Te das cuenta que hay un cambio. No somos las mismas personas. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él es el que nos va renovando. Es el que nos va transformando día a día. Y eso va a suceder a través de la palabra. Entonces, cuando vemos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, lo que significa inspirada es que tiene el aliento de Dios. Este libro tiene la vida de Dios. Cada vez que tú lees este libro, no es un libro de historietas, cómics, no es un libro de cuentos de hadas, no es nada de eso. La Biblia es más real de lo que tú te puedes imaginar. Cuando tú empiezas a leer este libro, empiezan a suceder cosas en tu vida. Porque este libro contiene la vida de Dios, el aliento de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos hizo a nosotros? Nos hizo del polvo de la tierra, del barro. La ciencia lo confirma, de que nosotros, nuestro cuerpo, y no he hecho mi tarea, la tengo que hacer, ¿verdad? Les digo cada rato, lo voy a hacer, y tengo muchas cosas, pero lo tengo que hacer. Nuestro cuerpo está compuesto de minerales y gases. Creo que son 4 gases y 16 minerales, algo así. No tengo exactamente el dato en mi mente. Y cuando tú tomas un granito de la tierra, ese granito de esa tierra es lo que contiene. Dios nos hizo del polvo. Por eso dice, polvo eres y polvo regresas. Por eso es que Dios nos dio que nosotros comamos de la tierra. Lechuga, papa, tomates, etcétera, etcétera. De lo que la tierra da. Es así como nuestro cuerpo se nutre. Por eso ahora si tú le das comida procesada, pues ya que está el diabetes, que el azúcar y que todo eso, y nos hace daño. Pero si le das tú, ¿verdad? Digamos, la dieta de Daniel, legumbres, ensaladitas, un pollito, algo ligerito, pues te das cuenta que te hace sentir bien. No sé si les ha pasado, cuando se comen una ensalada, como que todavía tienen hambre más. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es lo que pide y por eso te pide más.
¿no? Y cuando comemos una hamburguesota así, doble carne, pues ya quedamos bien. Pues le quitamos la lechuga y la pedimos sin tomates y sin cebolla. Le quitamos lo más nutritivo, ¿no? Y al ratito, a la media hora, a la hora, ya tienes otra vez hambre también, ¿no? Porque tu cuerpo se acostumbra a lo que tú le das. Entonces, Dios nos hizo de esta manera. ¿Y dónde lo encontramos? En la Biblia. La Biblia es el libro, en el libro de Génesis está los orígenes. Entonces, todo esto hemos aprendido, ¿verdad? Respecto a cómo hemos recibido la Biblia. Y la semana pasada nos quedamos que Dios nos reveló su palabra a través de los profetas. Y hoy vamos a ver cómo Dios nos ha revelado su palabra a través de Cristo Jesús. Y si nos da tiempo de alcanzar, también a los apóstoles. Hombres de Dios que Dios usó, hombres, personas como tú y como yo. La persona que vemos que Dios lo usó para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, que en un momento él era el que perseguía a los cristianos. Él era el que les metía unas corretizas, porque él era un fiel a sus creencias. No, es que nosotros somos judíos, y por eso cuando él presenta sus cartas dice él, pues yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era una persona importantísima en el judaísmo de aquella época. Era un maestrazo de maestrazos. Entonces imagínate decir tú, presumir, por ejemplo, una persona que fue a la Universidad de Harvard. No, pues yo estudié en Harvard. Ay, no, es que tremendo. Y Pablo es lo que cuando está dando sus referencias respecto a él, mira, yo estuve a los pies de Gamaliel, o sea, ahí estuve con él. Pero todo eso yo lo tengo por basura. Yo me desprendo de todo eso al fin de alcanzar a Cristo, de aprender más de Cristo. Entonces, Dios nos ha dejado su palabra y nos ha revelado su palabra a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo, el logos de Dios. Entonces, abran sus Biblias en Juan, capítulo 6, al Evangelio según San Juan, y vamos a estar viendo y vamos a ver estos primeros dos pasajes, y después vamos a desarrollar esta enseñanza en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, apúntalo, ahorita vamos a llegar para allá, pero ahorita vamos a empezar por los evangelios. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. 1 del 1 al 4. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60, y vamos a llegar hasta el 71. Vamos a ver esta parte de la escritura. Amén. Bienvenidos, pásenle muchachos. Iden. Juan capítulo 6, el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 60. Vamos a tomar del versículo 60 al versículo 71. Dios nos ha revelado su palabra a través de Cristo Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es el logos. A través de Jesucristo es que ahora vamos a ver por qué Hebreos nos habla de esto. ¿Sí? Vamos a ver por qué Hebreos nos habla respecto a todo esto. Esto es importantísimo. Ahorita que empezamos a desglosar Hebreos, vamos a encontrarle ahora sí como quien dice, ¿no? Ese sabor. No sé si ustedes cuando disfrutan sus alimentos, a veces decimos como que le faltó un poquito de sal, ¿no? O como que se les pasó un poquito. Tenemos el gusto y disfrutamos tal vez el postre, lo que estamos comiendo. Qué sabroso, ¿no? Bueno, así vamos a disfrutar ahorita la palabra del Señor, que dice que es como miel, es más dulce, es como la miel dulce a mi paladar. Vamos a probar de la palabra del Señor. ¿Ya estamos ahí en Juan? Vamos a leer. Dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, eso es lo que tú estás empezando a recibir, espíritu y vida. Nosotros Dios nos diseñó porque somos seres tripartitos. Somos cuerpo, espíritu y alma. El hombre sin Dios espiritualmente está muerto. Por eso dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Cuando alguien que
apenas está en el proceso y dice, es que no entiendo esto, que no entiendo lo otro. ¿Cómo? O sea, porque le hace falta nacer de nuevo. Entonces, como somos seres tripartitos, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucede con nuestra vida? Bueno, nuestro cuerpo es el vehículo. Nuestra alma, pues ahí es el pasajero, ¿no? Y durante toda nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra alma fueron, digamos, partners in crime. Para donde el cuerpo se le antojaba y el alma decía, sí, ¿cómo ves? Vamos, vamos. Y se arrancaban los dos, ¿verdad? Que si quería una hamburguesa doble carne con su bacon y su doble queso y todo eso, ¿cómo? Decía el alma, oye, es como que se me antoja una hamburguesota así, doble carne, del Smash Burgers, ¿no? No estamos patrocinados por ellos, pero digamos, el cuerpo decía, oye, sí es cierto, pues, ¿qué te parece si vamos por una? Sí, y unas papitas y una Biggie size. Órale, y ya se iba, ¿no? El cuerpo y el alma, porque en el alma, que es el corazón, están los anhelos, están los deseos, están los sentimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues andábamos por el mundo como, ¿verdad? Bien nos parecía. Pero en el momento que venimos a Dios y tenemos un encuentro con Cristo y nacemos de nuevo, es ahí donde ahora nacemos en el Espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como somos seres espirituales, necesitamos alimento espiritual. Y si no le das alimento espiritual, entonces estás en anorexia espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando naces de nuevo, empiezas a experimentar una lucha interna. ¿Por qué? Porque sabes que el cuerpo y el alma están acostumbrados a irse a las 12 de la noche al drive-thru por su hamburguesota. Pero el espíritu dice, oye, no, ya bájale, porque se te va a subir el colesterol. ¿Ah? Y luego te puede dar un derrame cerebral, tus arterias se pueden llenar de colesterol, te puede dar un paro cardíaco, mejor bájale. Y él, hay otra. Y la carne, pues ya hasta empieza el estómago a gruñir, ¿no? Y el espíritu, no, pues que no. Entonces, gana el que le alimentas tú. Si te fortaleces en el espíritu, vas a decir, no, pues ya tengo que ponerme a dieta, tengo que cambiar mi comida. Pero si te alimentas de nada del espíritu, pues la carne y el alma van a ganar. ¿Y qué es lo que sucede? Nos van a llevar a lo que nosotros queremos hacer. Y es ahí donde te das cuenta, es lo que explicó el apóstol Pablo. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que ya no quiero hacer, termino lo haciendo otra vez. Si tú has experimentado eso, estás en ese dilema espiritual. Quiero agradar a Dios, pero no puedo. Pero por eso dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, por su gracia. Entonces aquí Jesús nos está diciendo esto. Del respecto dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Dónde lo vas a encontrar esto? En la Biblia. En la Biblia. Tienes que venir a la fuente. Cuando ahorita este libro así cerrado, no tiene ningún poder. No lo puedo usar como un amuleto, traerlo ahí en mi camioneta y, ¿verdad? Para que me guarde en el camino y me libre de accidentes. No, porque la Biblia no funciona así. La Biblia funciona cuando tú la abres y la empiezas a leer. Cuando tú la abres y la empiezas a leer, es ahí donde está el poder. Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra poder es dunamis. Entonces, cuando tú hablas la palabra del Señor, imagínate nada más. Cuando tú estás hablando, y tú lees la Biblia en voz alta, tú no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Pero estás en un conflicto que estás aventando pura bomba también. Y si hay algo malo que te está perturbando en ese momento, tú estás contrarrestando eso que te viene a oprimir. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo Jesús todo esto. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿me conviene a mí leer la Biblia? Pregunto. ¿Les conviene leer la Biblia? Amén, claro. Pero si somos honestos, no lo hacemos. Somos perezosos. Nos gana, ¿verdad? La televisión, las distracciones, etcétera. Pero me conviene, porque la palabra que Dios me ha dado, por eso nos lo está diciendo, son espíritu y son vida.
Entre más los lees, más te vas a alimentar, más vida de Dios vas a tener en ti. Cuando menos te des cuenta va a haber una transformación en tu vida. ¿Y quién hizo esto? Dios a través de su palabra. Qué bueno, ¿no? Entonces Dios, la manera en cómo nosotros recibimos la palabra del Señor es a través de Jesucristo y Él nos lo está diciendo. Versículo 64. Les dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de ustedes que no creen. Dice aquí, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, o sea, dijeron, no estamos de acuerdo con Jesús, vámonos de aquí. Y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? O sea, ¿también ustedes se quieren ir? Jesús les está preguntando. Le respondió Simón Pedro, Señor, y le pregunta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, ¿tú te puedes imaginar eso? Qué tremendo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, Jesús le está preguntando a ellos. Un grupo de discípulos se va y Jesús voltea a ver a los 12. ¿Ustedes también se quieren ir? Miren, ya les enseñé que la puerta es ancha. Váyanse también. Pero como Pedro sí puso atención a la clase, por lo que dijo anteriormente Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Y como él sí puso atención, dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? ¿Con los hindús? ¿Con los mormones? ¿Con los testigos de Jehová? ¿Con quién vamos a ir? Con Jesús. Y Él no nos dice, esta es la religión. No. Simplemente Dios nos invita a que tengamos una relación con Él. Y es así como Dios, aquí estamos viendo el principio, que la Biblia, lo que tenemos tú y yo aquí en este libro que tiene 66 libros que contienen la Biblia, repito, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la historia de la redención del ser humano. Dios dándonos las indicaciones, las instrucciones, cómo llegar al cielo. Y el camino es a través de Jesucristo. Entonces, si las palabras de Dios son vida, son espíritu y son vida, cada vez que yo vengo a leer este libro, eso es lo que yo estoy recibiendo de Dios. ¿No te emociona esto? Es como que, ¿sabes que este es mi tanque de oxígeno? No lo puedo soltar porque aquí está la vida. Lo necesito ASAP, como dicen los americanos. Lo más pronto posible. Y es aquí como Dios nos empieza a hablar. Entonces, la Biblia la hemos recibido a través de Cristo Jesús. Él es el que nos está hablando directamente. Él es el que habla. Y por eso ahorita vamos a ver esto. Vamos a ver otra cita en Apocalipsis capítulo 1. Vamos al libro de Apocalipsis. En inglés es revelación y eso es lo que significa Apocalipsis. La revelación de Cristo, de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer versículo 1 al 3. Es el último libro de la Biblia. Vamos a buscar esta escritura y ahorita vamos a profundizar en Hebreos. Ahorita vamos a ir para Hebreos también. Ahorita vamos a ir para allá. Si alguien gusta una agüita, ahí también tenemos agüitas, ¿eh, hermanos? Sí.
¿Estamos ahí? Apocalipsis. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, ya vimos, fíjate, cómo está la manera en cómo Dios da su palabra. A través de Jesucristo, que Dios lo dio, enviando a su ángel, que se la da al apóstol. ¿Ven? Cuando vimos el punto de los ángeles, Dios nos ha revelado su palabra a través de los ángeles. Vimos que los que son ángeles de Dios te comunican el mensaje de Dios, te comunican el evangelio de Dios. Los que no vienen de parte de Dios, como en el caso de los mormones o como los casos del Corán, ¿verdad? Que dicen que un ángel se les reveló, esos anuncian otro evangelio que no es el de Jesucristo. Ese sí, eso que ellos comunican, sí es anatema, o sea, es maldito. Pero cuando un ángel de Dios viene, nunca te va a contradecir en cuanto a lo que tiene que ver con la escritura. Y lo vimos en el ejemplo de Cornelio, que diga, sí, no era el centurión, sí, no era Cornelio, el centurión, sí, ¿verdad? El centurión que hace ofrendas, busca a Dios, ayuda a la gente, y en ese momento está en una oración a Dios, y el ángel se le aparece y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de Dios. Ve a tal lugar, manda a traer a Pedro y él te va a declarar las cosas. Es muy diferente. Y Hebreos nos explica cómo Dios dice que muchos, tal vez sin darnos cuenta, hemos hospedado ángeles. ¿Te puedes imaginar? Tal vez ya ha llegado a suceder que hay un extraño que en ese momento de la nada salió que, mira, te regalo esta agüita, mira, te regalo esto. No sabemos si Dios ha mandado un ángel. No sabemos. Es un misterio. ¿Cuándo lo vamos a descubrir? Cuando lleguemos allá. ¿Sí? Pero no andamos buscando ángeles para adorarlos ni nada de eso, porque nosotros no adoramos ángeles. Simplemente estamos viendo cómo Dios nos ha dado su palabra. Y el versículo 1 nos lo dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A los apóstoles, hombres de Dios. ¿Ves? Versículo 2. Que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas, dice que las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Cristo va a venir por su iglesia. Y esa es la profecía que está por cumplirse. Una vez que Jesucristo venga por su iglesia y muchos cristianos alrededor del mundo desaparezcamos, digo, porque yo me voy, yo no me quedo. Es ahí donde va a comenzar todas las cosas que vienen. Pero el primer mensaje que Dios nos da en el libro de Apocalipsis es a las iglesias. O sea, Dios dice en la Biblia que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Antes de que suceda eso, Dios va a llamar a cuentas, ¿no? Entonces, aquí en los primeros 2 versículos vemos cómo Dios nos está dando su mensaje. El mensaje de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a nosotros sus siervos las cosas, enviando al ángel para declarárselas a su siervo Juan. ¿Vemos el trabajo en equipo? De esa manera es como Dios nos está revelando su palabra, a través de Jesucristo, a través de los ángeles, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Es así como tenemos nosotros, fíjate, cómo este trabajo en conjunto tenemos el libro de Apocalipsis. Dios, el Hijo, escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, un mensaje dado al ángel para que se lo declare a Juan. Es de esa manera en cómo nosotros es que tenemos la Biblia. Desde esa manera cómo ha quedado registrado todo esto. Estas palabras que tú y yo leemos en la Biblia son espíritu y son vida.
Que no sé si una vez ustedes no han tenido paz, se sienten preocupados, bueno, etcétera. Empiezas a leer la Biblia y si lo abres en el libro de Salmos, es como que Dios te empieza a hablar exactamente en esa necesidad que tú estás pasando. Y en ese momento trae paz a tu corazón. Hasta duermes tranquilito, tus 10 horas. 8 pues. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque Dios es el que da paz. Él es el príncipe de paz. Él es el que nos da la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz no es como la que el mundo te da. El mundo te ofrece chochitos para que te tranquilices, pastillas, alcohol, marihuana, para que te relajes, para que te olvides. Es lo que el mundo te ofrece. Y por un momento se te olvida, pero al rato te pega la cruda realidad y vuelves a lo mismo. Pero si vienes a la Biblia, buscas a Dios, Dios quiere tener una relación contigo, dices, ¿a quién voy a ir? Ya sé a quién tengo que ir. Con Jesucristo, con Dios. ¿Sí? Ahora, vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 1. Atrasito de Apocalipsis, dale a la izquierda si estabas por allá. Hebreos 1, vamos por allá. Y vamos a leer versículo 1 al 4. El libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Estamos ahí? Amén, vamos a leerlo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Hemos visto que la palabra del Señor la hemos recibido a través de la voz audible de Dios, a través de los ángeles, a través de los profetas y a través, ahorita estamos viendo, de Jesucristo. Dios nos habla, dice, y ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, ¿sí? En otro tiempo los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo. Por eso te digo que la Biblia es inspirada por Dios. Y aquí nos está refiriendo al Génesis otra vez. Y es lo que nos está diciendo sobre de que Jesucristo, sí, en el libro de Génesis estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en conjunto. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que nosotros creemos en ello. ¿Sí? Y es un solo Dios en sus 3 personas. Más adelante vamos a profundizar todo eso. Entonces aquí nos está diciendo esto: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por Jesucristo. O sea, Jesucristo está presente desde el Génesis, lo vemos hasta el Apocalipsis. Jesucristo es Dios. Para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Pero porque no entienden la conexión. Y para ellos todo es Jehová. Pero Jehová es uno de sus nombres. Que al final, cuando empezamos a estudiar profundamente el origen de la palabra hebrea en cuanto al nombre del Señor, nos conecta con Jesucristo. Nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo. Y si yo digo Jehová de los ejércitos, es Jehová de los ejércitos. Él es el rey. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Yo sé quién es Jehová.
Jesucristo es Dios. Pero en el Antiguo Testamento se reveló de esa manera, ¿verdad? Entonces, para los testigos de Jehová, Jesucristo simplemente no es un profeta, igual que para los musulmanes. Y para los mormones, pues es otra onda, igual ellos están confundidos también. Pero vemos cómo ahora Dios nos está hablando a través de ¿quién? Del Hijo. A través del Hijo. ¿Sí? Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre. Dice el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, fíjate, esto es asombroso, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, date cuenta. ¿Cómo es posible que el planeta Tierra está compuesto de 30% tierra y 70% agua? Una locura, ¿no? Pero ¿quién le dijo al mar, no cruces tus límites? ¿Y cómo es posible que el mar es más obediente que nosotros? El pasto, que ahorita ya estamos en tiempo de primavera para entrar al verano, crece cada ratito. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios dijo que la tierra produzca toda hierba. Y la tierra no ha dicho, yo ahora no tengo ganas, este año hay que se aguanten. ¿Verdad que no? Si no tuviéramos, no tuviéramos alimentos, hubiera escasez, hubiera lo que pasó en el tiempo de José, la sequía. Ha habido periodos de sequía. ¿Y cómo se ha vuelto el mundo? Loco. Imagínate, si con el tan solo hecho que nos faltara agua potable. Pero Dios es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios lo sustenta. Esto es increíble. En el terremoto de Chile que pasó hace años, la ciencia dice que la tierra se movió no sé cuántos grados de su eje. Y en el libro de Isaías está profetizado que la tierra iba a ser movida de su eje. ¿Quién lo dijo primero? Y se reveló en nuestra época que eso sucedió. Si te das cuenta de ese tiempo para acá, como que el tiempo empezó a avanzar más rápido. Ya estamos 2025. Ya coqueteándole llegando a julio, se nos fue el año. Ya llegó diciembre y sus posadas. ¿Verdad? El frío. Y otro año que se nos va. Pero un año más cerca de Cristo. Si es que viene por su iglesia antes de que sucedan las cosas, Él sabe el tiempo. Entonces, por eso nos está diciendo, ¿verdad? Versículo 3 lo vuelvo a leer. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, Jesucristo, sigue sentado en su trono. En el cielo Él gobierna. Y por eso es que nos está hablando. Entonces imagínate, Dios ha hablado a los antepasados en los tiempos que precedieron antes del nacimiento de Jesús. Él les empezó a comunicar su revelación. Dios es el que origina la revelación. Él es la fuente, Él es la base de todo lo que tenemos en la Biblia. ¿Sí? Entonces imagínate, en el Antiguo Testamento Dios usó a los profetas para dar a conocer la palabra de Dios, el mensaje de Dios para su pueblo. Pero a Dios nadie lo limita. Por eso es que a través de su voz audible se comunicó directamente con su pueblo también. Es por eso que a través de su voz audible también se comunicaba con los profetas.
¿Tú te podrías imaginar que de repente escuches la voz de Dios? Es que Dios es un Dios vivo, Él todavía habla. Él no está muerto. Él te va a hablar a través de su palabra, pero también te puede hablar directamente a tu espíritu, como lo hizo con Ananías. No sé si alguna vez te ha pasado que vas manejando y de repente sientes así como que, no, mejor no me voy por ahí, mejor me tengo que ir por acá. Y sucede que ahí donde ibas a irte había un accidente. Pero algo te hizo que te desviaras. ¿Quién fue? No fue el diablo, ¿eh? El diablo te hubiera dicho, acelérale, mano, dale. No, fue Dios. Dios habla. Dios nos libra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él habla todavía. Se comunica contigo. Todo lo que Dios te hable va a ser a través de su palabra. Puede ser algo muy específico. Dios no cambia. Es verdad, ¿verdad? Ha habido formas en las cuales Dios va operando constantemente con el tiempo. Pero, como por ejemplo, como por ejemplo con Felipe. Dios le habló y le dijo, hey Felipe, ve y párate ahí al lado de ese carruaje, ese carro que va para allá. Ve para allá. Y ahí va Felipe. Y ahí va el eunuco etíope leyendo Isaías 53. Y lo escucha Felipe, le dice Felipe al etíope, ¿entiendes lo que él es? Y le dice el etíope, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Súbete, ¿me explicas tú? Sí, yo voy contigo, vámonos. Y entonces él empezó a exponer todo el evangelio. Y le pregunta al etíope, oye, ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de alguien más? Habla de Jesucristo. Y en ese momento él cree y le dice a Felipe, oye, ¿qué impide que yo me bautice? Aquí hay aguas. ¿Te puedes imaginar? Felipe se hubiera dicho, no, ¿cómo? Que me está llamando que yo vaya y me ponga al lado de ese carro a ver. No, es un pensamiento vago. Dios lo mandó. O sea, ¿tú crees que Dios no te puede poner a alguien así en tu camino para que te vayas y le hables del Señor? Sí. Pero es verdad, no vas a escuchar una voz fuerte así que te habló. No, pero si Dios quiere, sí lo hace. ¿Sí? Entonces, de esta manera a nadie limita a Dios, ¿verdad? Por eso nos está diciendo que es a través de la revelación que Dios dio a través de los profetas un mensaje para su pueblo. ¿Sí? Entonces, qué hermoso es todo eso. Porque, ¿cómo Dios ha hablado? Entre los antepasados que han recibido la palabra de la revelación de Dios, están Adán, está Abel, está Enoc, está Noé, está Abraham, Isaac, Jacob, José el soñador, Moisés. Dios habló con todos ellos directamente. Imagínate Enoc. ¿Alguna vez te has preguntado Enoc? Está en Génesis. Enoc no tenía Biblia, no tenía iglesia, no tenía hermanos en Cristo, pero Enoc caminó por fe y caminó con Dios. Y Enoc es un prototipo de nosotros los cristianos que nos vamos a ir en el arrebatamiento. Pero ¿por qué se fue Enoc? Porque caminaba con Dios. ¿Y qué significa este caminar? Que todos los días tenía comunicación con Él, que todos los días hablaba Enoc con Dios, que todos los días. Y ese caminar lo llevó que Dios dijo, ¿sabes qué, Enoc? Va a venir la destrucción, va a venir el diluvio. A ti no te va a tocar ver eso, vámonos. Y se lo llevó el Señor. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Él. Y eso es lo que Dios te pide, es tan simple y sencillo. Dios no pide que hagamos rituales y que llevemos veladoras y que paguemos al curita para que haga una misa. Luego ni llega, ¿verdad? Nos quedan mal. Dios no pide nada de eso. Él pide un corazón sincero. Que tú hables con Él, que tú le digas, Señor, aquí yo me siento así. Y Él te habla, Él te ministra. Ven a su palabra. Eso es la oración. Yo cuando oro,
hablo con Dios. Cuando leo la Biblia, Dios me habla a mí. Así es tan fácil y sencillo. Así funciona todo esto. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Dios habló con Adán al fresco del día. Vamos a ver Génesis 3:8. Vamos a ver estas citas. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, versículo 8. Génesis 3, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo hablaba Dios con ellos? Al fresco del día. Al fresco del día. Así hablaba Dios con ellos. O sea, como Dios hizo perfectas todas las cosas, imagínate eso. O sea, yo no me lo puedo imaginar, pero qué Dios tan bueno tenemos. En ese tiempo todavía no había enfermedad, pero ellos ya se estaban escondiendo porque habían pecado. Pero era la manera en cómo tenían comunión con Él. Entonces tú te puedes imaginar todo eso, imagínatelo. Dios poniendo la temperatura del clima perfectamente para que no les hiciera daño. Tú puedes hablar con Dios. Tú le puedes decir al Señor. Nosotros trabajamos a veces en el exterior por fuera y luego el tiempo de verano está el sol, pero con todo. Como ya hemos aprendido a tener, ¿verdad?, comunión con el Señor. Luego ha habido veces, incluso aquí tengo mis hermanos, ellos son testigos. Luego estamos así, le digo: Señor, mándanos esas nubes aquí, por favor, aquí, Señor, por favor, mándanoslas. Y seguimos trabajando. Y ya cuando menos nos damos cuenta, ya están las nubes ahí. Y ya también ya aprendieron eso. Ya, Señor, mándanos las nubes. Y llegan, hermano. Pide y se te va a dar. Qué tremendo, o sea, y no es que uno tenga poder, no, pero si tienes fe y tú Dios hace obras, o sea, es Dios. Y si Dios me responde es porque quiere que yo me enamore más de Él. Fíjate cómo es Dios tan romántico. Ok, ¿quieres nubes? Ahí te van, hijo. Y en ese momento, gracias, Señor, gracias. Dice la Biblia: yo vi una pequeña nube. Y ahí estamos, platicando con el Señor. Y Adán y Eva, así en el fresco del día. O sea, hermano, si tú ves a Dios en cada momento, en cada detalle, tú le vas a estar dando gloria y honra a Él. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 23. Vamos hasta el Nuevo Testamento. Santiago, ¿está delante de Hebreos? Versículo 23. Santiago 2, 23. ¿Estamos ahí? Vamos a ver. Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó, no tenía ley.
no tenía pastor, no había una iglesia, no había hermanos en la fe. Pero Dios se le reveló a él. Porque era otro tiempo. ¿Tú crees que Dios se te puede revelar a ti de una forma así? Sí. Es que, hermano, nosotros por naturaleza, nosotros no buscamos a Dios. Él es el que nos busca. Él va hasta donde tú te encuentres. Y de ahí el Señor te saca. ¿Y por qué va por ti? Porque te ama. Porque te ama. De esa razón, porque te ama. Entonces, también vemos otro ejemplo, ¿no? Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y de esa manera es como Dios le estaba hablando al pueblo por los profetas. ¿Sí? Entonces te puedes imaginar a alguien que es amigo de Dios. Ahora esto es lo maravilloso. Jesús dijo, ya no les voy a llamar siervos, ahora les voy a llamar amigos. Y yo doy y pongo mi vida por mis amigos. Él es nuestro amigo fiel. Él es nuestro amigo fiel. Esto nos da a entender que Él nos ama, que Él se preocupa por mí. Y por medio de los profetas Dios nos ha hablado. Moisés, desde el Pentateuco hasta Malaquías. La revelación de Dios ha sido registrada en forma escrita, como historia. Los salmos, proverbios, las profecías, todo esto fue registrado. Ellos eran administradores de todas estas cosas, pero todas estas cosas que están escritas aquí eran para nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento decían, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cómo va a ser? Por eso, como la semana pasada veíamos, ¿no? Cuando Daniel está recibiendo la revelación, él cae postrado. Y le está dando Dios la revelación de los imperios. ¿Pueden atender a la bebé, por favor? ¿Cómo Dios le está dando la revelación? Y cae postrado. Y en ese momento viene el ángel Gabriel y le dice, hey, levántate. Y lo fortalece. Por medio de la revelación. Entonces imagínate, Dios le da la revelación a Daniel de cómo iban a venir todos los imperios. Y cómo Dios iba a venir por su pueblo. Pero primero tiene que venir a traer el juicio. Y le da la revelación a Nabucodonosor de este sueño. Nabucodonosor sí se las pone muy difícil. No fue tan sencillo como el faraón, que Faraón sí contó su sueño y pedía la interpretación. Nabucodonosor no. Tuve un sueño y a ver, todos los magos, brujos, sabios, vénganse, adivinen lo que soñé y denme lo que significa. Y el que no, los vamos a matar a todos. No sé si estaba loco. Y ahí estaba Daniel y sus amigos. ¿Y qué sucede? Va con el general Arioc y le dice, Señor, llévenos ante Nabucodonosor, porque Dios nos ha dado la revelación de su sueño. Y Nabucodonosor, a ver, dígame, ¿qué pasó? Y le empieza a decir, Rey, usted tuvo ese sueño, usted miró esa estatua, y le empieza a dar la descripción. Y le empieza a decir, usted es el primero, usted es la cabeza, por usted comienza todo. Y después de usted van a venir los medos y los persas. Después los griegos, después Roma, después se va a dividir y de repente va a caer una piedra y los va a destruir a todos. Ese es el reino de Dios. Y así como Daniel lo profetizó, así se cumplió. Todavía falta la última parte, que Dios venga a traer juicio al mundo para establecer su reino. Pero los demás ya se cumplieron. ¿Y quién se lo reveló? Dios. Porque Dios revela su secreto a sus profetas que están en comunión
con Él. Si tú empiezas a tener comunión con Dios, Él te va a empezar a dar revelación respecto a lo que ya está escrito. No te va a dar nuevas revelaciones, te va a dar revelación, y esto es la revelación progresiva. Cuando empiezas a leer la Biblia, empiezas a escudriñar las Escrituras y dices de repente, ay, no entendía esto y ahora lo entiendo, y esto es lo que significa. Y es ahí donde Dios, a través de su Espíritu Santo, te empieza a revelar su palabra. ¿Sí? Entonces, desde el Pentateuco hasta Malaquías, Dios ha revelado su palabra. Y los profetas fueron instrumentos por Dios para revelarnos su palabra. Como vimos anteriormente, el profeta no traía su propio mensaje. Sí, no traía su propio mensaje. Era inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Ha hablado la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es tremendo todo esto. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. Y ahora tú y yo tenemos la palabra aquí ya escrita. Y ahora Dios quiere comunicarte su palabra a ti, con el propósito de transformar tu vida. ¿Sí? Y por eso la epístola de Hebreos, la carta de los Hebreos, empieza, ¿verdad?, con esta declaración. Dios ha hablado por medio de los profetas en otro tiempo, a los padres. Ahora nos ha hablado por medio de el Hijo. ¿Sí? El libro de Hebreos fue dirigido para los judíos cristianos que se habían convertido. Los judíos que están teniendo la revelación de Jesucristo como el Mesías, se convierten a Jesucristo en fe. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Los empiezan a perseguir. Los empiezan ahora, así como quien dice, ¿no?, a bloquear. No pueden vender, no les pueden comprar. Los acusan de apóstatas, ya no creen en lo que nosotros, ahora están detrás de ese tal Jesús, al que crucificaron. Entonces ellos empiezan a ser perseguidos. Pero el autor de la carta a los Hebreos les empieza a hablar y los lleva al tiempo de los padres para revelarles que Jesucristo es Dios. Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior a Aarón. Jesucristo es superior a Josué. Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Jesucristo es Dios. Y por eso empieza con este punto de la carta de los Hebreos. Sí, aquí mismo vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Les empieza a decir, Dios les ha hablado ahora a ustedes por medio del Hijo. Entonces, ¿cómo Dios quiere hablarte a ti? Por medio de su palabra, por medio del Hijo. ¿Cómo Dios me quiere hablar a mí? Por medio del Hijo, por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces, vemos aquí en lo que comienza diciéndolo de esta forma y nos dice en Hebreos 12:25 de esta forma: mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. O sea, no, ¿sí? No rechaces al que te habla. Dios es bien bueno. Porque Dios nos habla. Y Dios nos dejó su palabra a través del Hijo. Y a través del Hijo ahora Dios nos habla. Y nos está advirtiendo, no desprecies, no rechaces, sino desechéis. No rechaces al que habla. No lo rechaces. No lo rechaces, no te comportes así, no lo deseches. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. O sea, a su pueblo, ellos lo rechazaron. Como el domingo mirábamos, prefirieron adorar a un tronco de madera, a la piedra, a los animales, a las lagartijas, al sol, a la luna, las constelaciones. Prefirieron adorar eso. Ellos desecharon a Dios.
cuando Dios les había dado su palabra y les prohibía todo eso. Qué tremendo. Por eso Dios dice, no deseches al que te habla. No lo desechemos. Hay que hacer caso. Lo que Dios nos hable, hay que hacerle caso. Porque Él nos habla ahora a través del Hijo. ¿Sí? Dios ha hablado, tenemos su palabra y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con ella? Dios nos ha hablado, tenemos su palabra, ¿qué vamos a hacer con ella? Es un reto, hermano. Pero es Dios, fíjate, esto digo, Dios es tan bueno porque Él es amor. Lento para la ira, grande en misericordia. Por eso, si oyes su voz, no lo deseches. Esto nos anima, hermanos, a poner atención a la palabra de Dios. Dios ya ha hablado. Dios nos sigue hablando. Pero hay consecuencias si nosotros no obedecemos a lo que Dios nos dice. Vamos a ver esos últimos 4 puntos, rápido, vamos a verlos. Vamos ahí mismo en el libro de Hebreos, vamos a iniciar en el capítulo 2, vamos a leer del 2 al versículo 1 al 4. El primer punto, el descuido. No descuidemos su palabra. Dios nos ha dado su palabra, no la descuidemos. O sea, deslizarnos de la palabra, descuidarnos la palabra, descuidar la palabra. 2 del 1 al 4, ¿estamos ahí? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? O sea, no deslicemos, o sea, no tropecemos, no te descuides, atiende a lo que Dios dice. Porque dices, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Y aquí no tiene que ver con nuestra salvación en el sentido de la salvación eterna, de la vida eterna, ¿sí? Pero sí nos habla de que tenemos nosotros la responsabilidad de cuidar nuestro caminar. Porque si tú te apartas de Dios y te alejas de Dios, ignoras lo que Dios dice, te vas a deslizar, vas a caer, te vas a desviar, ¿sí? ¿Y cómo escaparemos si no cuidamos nuestra salvación? No la vas a perder si ya eres salvo, pero sí vas a perder muchas cosas: la paz, la tranquilidad, la armonía en tu casa, los beneficios de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los desechamos. Nosotros le decimos a Dios, ay, ahorita no. Y Dios dice, ok, no te puedo, ¿verdad?, hacer manita de puerco y órale a la fuerza. No. Pero cuando volteas atrás y dices, Señor, todo esto yo dejé por mi terquedad. ¿Sí? Pero en la casa de mi padre muchas moradas hay. Regresa. Regresa. Pero Dios a veces, ¿verdad?, nos deja. Entonces, no descuides la palabra. No descuides lo que Dios te ha dado. No descuides tu relación con Dios. No la descuides. El otro punto.
Vamos a ahí mismo, capítulo 3. Vamos a llegar y vamos a leer versículo 7. Vamos a leer. Y vamos a leer hasta el 19. Vamos para allá. El segundo punto es la dureza de corazón. Dios habla a través del Hijo en su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Dios nos ha hablado a través de Cristo Jesús. Pero dice que también se puede endurecer nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a leerlo. El versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, ¿cómo dice? El 8 también. Amén. No endurezcáis vuestros corazones. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas. No endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, en su alma, en sus anhelos, en sus deseos. ¿Qué le dijeron? Ay, Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? Aarón, levántanos un becerro de oro. Y ahí fue donde salió la canción, la de la vaca. Muy, estaban todos, ¿verdad? Nada, no se crean. Es para que no se duerman. Un chistecito. Ahí estaban todos los judíos bailando alrededor del becerro de oro. Y cuando te pones a profundizar, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos hicieron cosas perversas. Se pasaron de copas bailando a la vaca. Hicieron cosas perversas. Solamente los de Leví dijeron, no, ya se salieron de control. Y ahí todos tomando, emborrachando, agarrando a las mujeres y haciendo unas de cosas horribles. Ellos desecharon a Dios. Y Dios trajo un juicio. No queremos caer en ese, no queremos llegar a ese punto. Por eso, si oyes hoy su voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Si Dios te está hablando, decimos el dicho popular, flojito y cooperando, que nada te cuesta. Obedece a Dios. Hazle caso a Dios. Dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hacen lo que se les da la gana. Qué tremendo. Andan ahí vagando en su corazón. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Wow, corazón malo, ¿sí? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermano, la Biblia nos dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Hermanos, por eso urge que vengamos a la Biblia, leamos la Biblia, hablemos con Dios, porque nuestro corazón es bien vago. Nuestro corazón es perverso, es chueco. Entonces imagínate, tu corazón te juega chueco. Pero el mundo, ¿qué dice? Tú sigue lo que el corazón te indique. Así nos lo dicen. Bien bonito, ¿no? Tú sigue tu corazón. Si tu corazón te dice eso, tú sigue tu corazón. El corazón es perverso y engañoso. Nuestro corazón está todo torcido. Dice Jesús que lo que entra a nuestra boca no nos contamina, sino lo que sale dentro del corazón es lo que contamina al hombre.
¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón y de todo el corazón de todos? Malos pensamientos. ¿Cuántos a veces batallamos con malos pensamientos? Todos, yo también, no te voy a mentir. Ideas locas cruzan por mi mente, que luego digo, oye, pero si yo nunca he pensado así, ¿por qué estoy pensando así? Exacto. Homicidios, adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, etcétera, etcétera. Todo eso sale dentro del corazón del hombre. Así que te digan que tengas que tener una dieta y que esto, que el otro, ¿verdad? No. Sí, evidentemente tenemos que tener una buena alimentación, pero lo que nos contamina es lo que está dentro del corazón. Y el proverbio nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que abunda en mi corazón? Si no me lleno yo de la palabra de Dios, va a abundar el viejo Víctor. Pero si me lleno de la palabra de Dios, evidentemente el viejo Víctor va a querer patalear. Pero el Espíritu le va a decir, quieto, no lo hagas. Y si lo hago, ya estoy yendo yo en contra de la voluntad de Él. Y si Él me habla, no tengo que endurecer mi corazón. Y si endurezco mi corazón, pues no voy a entrar al reposo. Es lo que le está diciendo y es lo que le pasó a ellos. ¿Sí? O sea, que no haya una persona que tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado es engañosísimo. Y cualquiera de nosotros puede caer en esa trampa. Hasta yo. No quiero. Señor, ten misericordia de mí. ¿Sí? Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Versículo 14. Con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Somos participantes, ¿sí? Nos está diciendo de Cristo. Versículo 15, entre tanto que se dice, y nos vuelve a decir, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. ¿Sí? O sea, qué tremendo, ¿eh? Otro punto, ya para ir finalizando, vamos a verlo. Ahí mismo Hebreos capítulo 5, versículo 11. El otro punto es la pesadez, el que no quiero ir. Entonces hemos visto el descuido, dureza de corazón, la pesadez. Dios nos habla a través del Hijo, pero ahora nos habla, y en esto fue lo que le sucedió a los hermanos de los hebreos. Vamos a ver, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto todos habéis hecho tardos para oír. O sea, qué perezosos, no ponen atención. ¿Qué les pasa, hermanos? Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué les pasó a ellos? Pereza. Ay, no, otra vez lo mismo. ¿Y qué es lo que les está diciendo aquí? Hermanos, era para que ustedes ya fueran maestros. Era para que tú ya estuvieras en otro nivel. Era para que tú ya estuvieras enseñando a otros. ¿Qué te ha pasado, mano?
No desprecies al que te habla. Dios nos ha hablado a través del Hijo, en su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a quién voy a ir? Solamente contigo. Señor, me urge hablar contigo. Es una necesidad mía hablar contigo. Es una necesidad de escucharte. ¿Y qué es lo que le pasa a ellos? ¿Saben qué? Les tengo que volver a llevar, a enseñar el ABC del cristianismo. Por eso capítulo 6 ahí mismo dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermanos, aquí en estos versículos está la doctrina de Cristo. Aquí está lo que nosotros como iglesia creemos. Ya se los he enseñado, más adelante lo vamos a volver a ver. Pero aquí está. O sea, Dios quiere que avances, que no te quedes simplemente en el ABC del cristianismo. Hay mucho por aprender, hay mucho por hacer, hay mucho. Pero tenemos que otra vez volver a repasar lo básico. Es lo que le está diciendo. ¿Por qué les pasó a ellos? Porque tenían pesadez, no querían poner atención. A ver si les pregunto ahorita a los que ya estuvieron desde aquel tiempo: ¿cuál es la doctrina de imposición de manos? El arrepentimiento de obras muertas, juicio eterno, resurrección de muertos, doctrina de bautismos. ¿Ya ven? Vamos a volverlo a aprender, ¿sí? Porque ahí está la doctrina de lo que nosotros creemos, la doctrina de Cristo, ¿sí? ¿Qué es la imposición de manos? Que tú, como hijo de Dios, tienes la autoridad para orar por tu hijo, por tu nieto, por un hermano enfermo y ponerle manos. Y Dios hace algo a través de la imposición de manos. Les explicaba, los doctores hicieron ya sabes que ellos siempre andan haciendo investigaciones. Pusieron a una persona, a 2 pacientes, a uno le decían: se va a recuperar, échele ganas, tómese sus medicamentos. Pero al otro le daban la palmadita: ¿cómo va? Bien, échele ganas, usted va bien, se va a recuperar. Y le daban la palmadita. Al que le dieron la palmadita fueron los que se curaban más rápido. Al que nomás le decían de lejitos, tardaron. Y la Biblia nos dice que imposición, manos. Vayan y impongan manos sobre los enfermos y serán sanos. Pero no es que en mi mano haya poder, porque puedo orar por alguien y a lo mejor ni se sana y se lo lleva el Señor. Porque en mí no hay ningún poder, pero el poder viene de Dios. Y si yo lo hago en fe, Dios puede hacer un milagro en la vida de esa persona. ¿Sí? Porque mucha gente sí, desafortunadamente, exageran en ese punto, ¿sí? Pero esto era algo para que ya lo supieras. A través de imponer manos se ordena a los líderes de la iglesia. Un pastor es el que le impone manos a otro que va a ser pastor y le delega autoridad. Y es ahí donde se cumple. Dice: no imponga las manos con ligereza, no a cualquiera, ¿sí? Entonces, todo eso está bonito. Y aquí está la palabra del Señor. Vamos a ver el siguiente punto, ya para ir avanzando. Capítulo 10, versículo 26. 10, 26 al 39. Vamos para allá. Este es el despreciar la palabra de Dios, ¿sí? Despreciar la palabra de Dios. 10, 26. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Si dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente.
Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que le está pasando a ellos? Desprecien la palabra. No desprecies la palabra. ¿Por qué? Porque ellos, está diciendo aquí en el contexto, que estaban padeciendo persecución. Entonces imagínate, ellos los obligaban a blasfemar el nombre del Señor. Y les está diciendo: no hagan eso. No se comporten de una manera que va en contra de lo que ya han aprendido y lo que han sabido. Por eso les está diciendo, ¿verdad? Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si te vuelves atrás, te va a ir peor. Y por eso está diciendo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cómo podemos nosotros, hermano? Tenemos que tener temor de Dios, pero a veces olvidamos el temor de Dios. Pero Dios dice: hey, ándate con cuidado. Por eso Dios es grande en misericordia, lento para la ira, que te está esperando. Imagínate, por eso yo siempre lo he visto. Dios no es como nosotros. Cuando tu hijo hace algo malo y te saca de tus casillas, luego agarras el cinturón y te lo surtes, ¿no? ¿Y qué si Dios también fuera así contigo? ¿Y qué si Dios también fuera así conmigo? Pero como Él es diferente, ya está para darte una buena y dice: ven para acá, hijo, yo te amo, y te abraza. Eso es amor. Pero cuando Dios dice: basta, es porque ya basta. Pero primero te va a hablar. Y si no haces caso, entonces lo siento mucho, hijo, te va a doler, pero eres mi hijo y te tengo que disciplinar. Y cuando Dios nos disciplina, no es nada bonito, porque uno sufre. Y cuando dice disciplina, es que Dios nos azota. O sea, que nos da unas buenas de esas. Y ahí no hay nadie que te pueda ayudar, solamente su gracia. Pero para salir más rápido de ahí, no endurezcas tu corazón. Obedécelo. Ven a Él. ¿Sí? Y el último, vámonos. Capítulo 12, versículo 14. Dale la vuelta a la derecha, 12, el 14. Vamos a llegar hasta el 29, ya para terminar. Este otro punto es el rehusar oír, o sea, desafiar la palabra. 12, 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que contamina al hombre? La amargura. Híjole, qué feo es ver gente amargada. Cuando te juntas con un amargado, escuchas un amargado, dices: no, ahí nos vemos. Que es puras cosas negativas y malas y se expresa pura queja. ¿Está amargado? Una persona amargada va a dejar de alcanzar la gracia de Dios.
Dios dice, quítate de toda amargura, ¿sí? No sea que haya alguno, fíjate, aquí pone el ejemplo de aquel que desafió a Dios, Esaú. Chécale. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Ay, qué feo, ¿verdad? Qué duro dice aquí. ¿Por qué? Porque Esaú ignoró a su papá. Por llevarle la contraria, se casó con una de Canaán. Yo no voy a obedecer a mi papá. A mí me gusta esa y yo me caso con esa. ¿Por qué le llama así? Porque Dios tenía la promesa del pacto con Abraham. Y como consecuencia alcanzaba a Isaac, porque son hijos de la promesa. Y como hijo de la promesa ahí venía la simiente de donde iba a venir el Mesías. Pero Esaú por eso le está llamando fornicario y profano. ¿Por qué no le importó? Es puro rollo todo eso que dicen. Pura mentira. ¿Qué va a ser de verdad? Mi abuelo no es mi abuelo. Pudo haber tenido bien hartas mujeres. ¿Y yo por qué no? Porque tuvo dos. Como mi ancestro Caín. Ese sí era hombre de verdad. Hasta le compusieron un corrido a Caín. Ahí está un corrido, entonces le pones a leer. Y es un corrido sicario. Porque ahí está, de los hijos de Caín están las tres profesiones que hasta el día de hoy existen: los músicos, los ganaderos, y te debo el otro, no me acuerdo. Pero ahí está los que trabajaban con hierro, los constructores. De los hijos de este hombre salieron el músico. Entonces ahí un corridito de esos sicarios, imagínate. Caín tuvo, y empieza ahí a mencionar, no recuerdo el corrido, ¿eh? Ya se me olvidó. Pero está en Génesis. Es un corrido bien pesado. Si lo vemos de ese punto, es una canción muy fea. Entonces Saúl por eso lo está describiendo como alguien profano, ¿sí? Dice, vendió su primogenitura. Dice, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Procuró con lágrimas, pero too late, demasiado tarde. ¿Por qué? Porque él desafió la palabra de Dios. Él la desafió, ¿sí? Porque no os habéis acercado al monte que se podría palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ni aún una bestia, dice, si aún una bestia tocaba el monte, será apedreado o pasado con dardo. Y tan terrible era que lo que veía que Moisés dijo, dice, estoy espantado y temblando. ¿Por qué? Porque Dios les estaba hablando a través de su voz audible. Y Dios dice, estoy espantado y temblando por la voz que estaban escuchando, la voz misma de Dios. No podían. Hermano, a veces la palabra de Dios es tan fuerte que también nos deja así sacudidos, porque es como martillo que quebranta la piedra. Y es como fuego, un fuego consumidor, la palabra del Señor en sus símbolos. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Que no desechemos al que nos habla. ¿Quién es el que nos habla? Dios. ¿A través de qué? De Jesucristo y a través de su palabra. Y es así como ahora tú y yo tenemos lo que es las Escrituras. Entonces, Dios nos habla y nos dice, no endurezcas tu corazón. No te endurezcas. No lo hagas. Atiende a lo que Dios te habla. Por eso Pedro le expresó, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna.
Entonces, esta es la manera en cómo tenemos la Biblia. Esta es la manera en cómo Dios nos habla. Y esta es la manera en cómo Dios te quiere hablar todavía a ti. Aquí no termina esto, hermano. Esto continúa. Esto apenas va comenzando. ¿Y cómo lo vas a hacer? Leyendo la palabra. Acércate a Dios a través de su palabra y vas a descubrir las maravillas de su ley. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos como hermanos, como familia en la fe. Gracias por la vida de cada uno de los que estuvimos aquí presentes, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que lo que aprendimos en esta noche, Dios, lo podamos poner en práctica. Que no solamente quede como información en nuestro corazón, sino que verdaderamente estemos atentos a tu voz, estemos atentos a lo que tú nos hablas, estemos atentos a lo que tú nos dices. Señor, ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Amado Dios, Señor, de paso también te pedimos perdón, Señor, si ha habido momentos en los cuales hemos desechado tu voz, en los cuales no hemos prestado atención a lo que tú nos llamas, en los cuales también, Dios, hemos sido perezosos para oír tu voz, en los cuales, Señor Dios mío, Dios, nosotros también, Dios, hemos perdido el rumbo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Pero te agradecemos, Padre, tu misericordia, te agradecemos tu bondad, te agradecemos tu gracia, te agradecemos el cómo nos has amado y cómo nos has cuidado, cómo aún, Dios, nos has librado de muerte, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Padre. Señor, de igual forma, Dios, bendice a cada uno de estos hermanos que está aquí presente, Dios. Señor, toca el corazón de cada uno de ellos, Padre. Señor Jesucristo, Dios, tú quieres, Señor, tener una relación con cada uno de nosotros. Ayúdanos, visítanos, háblanos. Así como dice tu palabra, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses y me visites? Señor, visítanos. Señor, háblanos. Señor, revélate a nosotros. Aun cuando estamos durmiendo, enseña nuestra conciencia, Señor. Ayúdanos, Padre. Enséñanos cada vez más de ti, Dios. Queremos amarte cada vez más, Señor. Danos un corazón entendido, Dios. Por favor, te lo pedimos, Dios. Queremos tener un corazón entendido para caminar en tu ley, para caminar en tu palabra, Dios. Te damos gracias. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos a sus hogares, Dios. Ayúdalos, Señor Padre, y protégelos, Señor Dios mío, de todo mal. Te damos gracias en esta noche en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Fuerte aplauso a Cristo.